Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a una transmisión más de Tanto por Hacer. Ya tenía rato que no me tocaba conducir a mí y además hoy tengo el privilegio de tener conmigo a Celina Kishi. No voy a leer su currícula completa ni todos sus diplomados y No, la no, no, formación porque se nos va todo no, el tiempo que tenemos del Facebook Live. Lo que sí voy a decir es que tiene especialidad en cirugía plástica y reconstructiva, ¿no? Es miembro de varias asociaciones que tienen que ver con mastología, con ética en investigación y bioética hospitalaria, generalmente todo en el estado de Jalisco. Tiene especialidad también en cirugía general y a partir de agosto de 2022 aceptó la responsabilidad de dirigir la jefatura de enseñanza de una de las instituciones más importantes de América Latina para la formación de nuevos especialistas en cirugía plástica y reconstructiva en el Instituto Jalisciense de Cirugía, doctor José Guerrero Santos. Y bueno, me ha tocado además la felicidad de convivir con ella en otros ámbitos como representantes de asociaciones civiles. Y aquí la tenemos para platicarnos de cirugía reconstructiva y en la etapa o pacientes con metástasis. Celina, ¿cuándo se utiliza la reconstrucción mamaria? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la entrevista, por estar contigo. Elisa, de veras nos ha tocado muchas vicisitudes, muchas frentes, Sí. y la verdad que te admiro mucho, te quiero mucho, respeto Ah, mucho igualmente. todo lo que ustedes hacen, ¿sí? Y ahora yo ya no estoy en la parte de asociaciones civiles, pero sí estoy en un área que me apasiona, que es la docencia y el poder transmitir pues, esta área de la docencia en la cirugía plástica y reconstructiva, ¿sí? Formando nuevos especialistas que sean comprometidos y con todo ese ímpetu para que ayuden a las mujeres y sobre todo a las mujeres que han sufrido cáncer de mama. Sí. Padrísimo, padrísimo, una labor increíble. Muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo, Celina. No, no. Y bueno, voy a empezar a tirar bala. ¿Cuándo se utiliza Adelante. ¿Cuándo se utiliza la reconstrucción mamaria, Celina? Pues la reconstrucción mamaria es cualquier tipo de cirugía que sirve para ayudar a reconstruir la mama en aquellas pacientes que han sufrido cualquier tipo de cirugía, de trauma, desde una patología congénita. ¿Sí? Eso es una reconstrucción mamaria. Específicamente en este caso, pacientes que han sufrido cáncer de mama y que se les realiza una mastectomía, que el término es mastectomía, que es quitar la mama por completo o una porción de la mama. Y la idea es que tengan el equilibrio, que tengan la simetría y que se sientan pues completas. Esa es como la finalidad de hacer una reconstrucción mamaria. Perfecto. ¿Qué tipos de reconstrucción mamaria existen, Celina? Bueno, en términos generales, bueno, es en tiempo, es decir, que se puede hacer la reconstrucción en el momento de la cirugía, ¿sí? Ujú. Esa es una reconstrucción inmediata o puede ser una reconstrucción diferida. Y en la gran mayoría, desafortunadamente, de nuestras pacientes es una reconstrucción diferida. ¿Por qué? Porque la paciente tiene un tumor ya muy grande y entonces se necesita hacer una cirugía un poquito más invasiva, una cirugía más grande donde hay que quitar toda la mama y hay que esperar a que se recupere de esta cirugía y generalmente no es candidata a hacer una reconstrucción en el mismo momento. Además de que hace mucha falta comunicación entre las diferentes especialidades. Es Ya. decir, si estuviéramos en el mismo quirófano, oncólogos, quirúrgicos y cirujanos plásticos, sería una opción genial. O sea, en el mejor escenario es que la paciente saliera reconstruida. No tendría ese trauma de salir sin una mama y sentirse ahora sí que abatida y desconsolada y todo lo que implica el quitarle una parte de su cuerpo. Claro. Sí. ¿Qué diferencia hay entre una reconstrucción bilateral o sea, una reconstrucción de una mastectomía bilateral y una unilateral?
Ok, lo único es si es solo un lado o son los dos lados. Normalmente ha habido últimamente pacientes que son jóvenes y que dicen, bueno, me van a quitar una mama y ahora sí que buscando una sobrevida más larga o tener menos miedo a una recidiva, es decir, que regrese el cáncer, dice quítenme las dos mamas, ¿no? Entonces, el reconstruir una mama es, generalmente se reconstruye una mama que es la mama del cáncer, y en muchas de las ocasiones que las pacientes solicitan quitarse la otra mama, entonces tenemos que hacer la reconstrucción de las dos mamas, ¿sí? Ese es, bueno, es una o dos, pero aquí el punto es que generalmente es solo una mama la que está enferma y la otra es una mastectomía que se hace puede ser, se le llama profiláctica o con fines de reducir el riesgo Ya. a otra vez que tenga cáncer en la otra mama. Ok, ok. O sea, es cuando la mama afectada por el cáncer se retira esa mama y la otra por los riesgos en particular que pueda tener esa paciente, el tipo de cáncer y demás, se retira la otra estando sana para evitar que vuelva a reaparecer el cáncer. ¿Entendí bien? Sí, pero fíjate que no debe de ser, son casos muy específicos, son casos que con el análisis de la historia clínica del oncólogo y del oncólogo quirúrgico, que es que se realiza este tipo de procedimientos. Normalmente no es lo que nosotros habitualmente hacemos o lo que el generalmente es en pacientes muy jóvenes, en pacientes que han tenido familiares directos con cáncer de mama, que solicitan que se les quiten las dos mamas, ¿no? Ok, o sea, no es un procedimiento común. No es el escenario normal, ¿no? El escenario común es una tumoración, una bolita, que el lugar más común es el cuadrante superexterno de la mama, que hay que estarse revisando, y el escenario ideal es localizarlo cuando es muy temprano, cuando es muy pequeñito, quitar solamente una parte de la mama y nosotros podemos reconstruirlo en forma reacomodando los tejidos o colocando un implante o haciendo algún otro tipo de procedimientos, ¿sí? Desafortunadamente, en nuestro México, en nuestro México que nos duele, la paciente llega ya con tumores muy grandes, que entonces al oncólogo quirúrgico, el oncólogo médico, para disminuir el riesgo de que este tumor recidive, crezca o haga metástasis, quitan generalmente toda la mama, ¿no? La tendencia actual es quitar nada más no se ha demostrado pues que quitando toda la mama aumente la sobrevida. O sea, quitando solo una porción, quitando el tumor, ¿sí? Generalmente tienen la misma sobrevida las pacientes y tienen menos trauma psicológico y tienen una manera más fácil de adaptarse a esta nueva realidad, ¿no? Perfecto. Para la reconstrucción de el pezón y la aureola, ¿es posible? Sí, claro que sí. Generalmente reconstruimos la areola y el pezón ya como, diríamos, como la cereza del pastel. Es decir, ya es el último procedimiento porque necesitamos que las mamas estén lo más simétricas posible y que no tengamos que hacer ninguna modificación para que podamos tener los dos areolas y pezones en la misma distancia, ¿sí? Porque 1 centímetro, 1 milímetro con asimetría, con disparidad, hace que la mama se vea completamente diferente, ¿no? Entonces, es lo último que hacemos. Lo que recomendamos normalmente es que se tatúe. Se puede hacer tatuaje en tercera dimensión. Es decir, que se le hace el sombreado, que se hace como si estuviera, como los tatuajes profesionales que se ve que emerge, ¿no? Que se ve un 3D. Sin embargo, si la paciente quiere el relieve, se puede hacer un colgajito local, un colgajo con el mismo tejido y esto hace que lo más simétrico posible, ¿sí? Pero la parte de la coloración es mejor hacerlo con un tatuaje,
¿sí? Ah, Porque ok. hay tatuadores que son expertos en igualar el color de la otra areola, hacer hasta se llaman corpúsculos de Montgomery, que son esos puntitos, darle la perspectiva. En realidad hacen un trabajo fenomenal y ya no es necesario hacer nada más, es como ya el fin de la. Por otro lado, el no reconstruir el pezón, muchas pacientes ya ni siquiera quieren reconstruir el pezón, porque el pezón luego tienen que utilizar algún tipo de brasier para que no se trasluzca, para que no se ve. El hecho de que tenga solo la imagen 3D, pueden usar cualquier ropa y no tiene ninguna, digo, no hay que aplanar el pezón para que se vea muy, muy bien, ¿no? Muy bien. Ahora, por ejemplo, ¿cuáles serían las características, Celina, para definir si una paciente es candidata para una reconstrucción mamaria? Ok. Una paciente, te comentaba que en el mejor escenario sería que la paciente saliera reconstruida, ¿sí? Ya sea con un implante, ya sea con un expansor, después de la mastectomía, ya sea solamente un fragmento, un cuadrante de la mama o quitándote toda la mama, pero ya hacer algún procedimiento en el mismo momento. Sí. Cuando la paciente ya en nuestra realidad, las pacientes nos llegan ya después de que pasaron algunos años, más de 9 meses, más de un año después de que se les hizo la mastectomía, acuden con nosotros para solicitar la reconstrucción. Y yendo de lo más sencillo a lo más complejo, lo más sencillo es colocar un implante o un expansor. El expansor es una bolsita, es igual que un implante, sin embargo, tiene la posibilidad de irse llenando con solución salina hasta el volumen deseado. Este es una, bueno, el expansor es provisional, ¿sí? Hay definitivos, pero generalmente se tiene que quitar para colocar un implante definitivo, ¿sí? Entonces se va llenando y eso es lo más sencillo. Luego, los siguientes son procedimientos ya donde tenemos que pasar tejido de otras áreas del cuerpo para cubrir el expansor, como es el caso de un dorsal ancho. Pasamos el músculo de la espalda, que es un músculo delgadito en forma de abanico, lo pasamos hacia el frente, hacia el tórax, para que le dé soporte al expansor que vamos a colocar y lo vamos llenando igual y después quitamos el expansor para poner un implante definitivo. Ok, ok. Más otros procedimientos más complejos es pasar tejido del abdomen hacia la mama, ¿sí? Puede ser pediculado o puede ser microquirúrgico, ¿sí? Esto es un colgajo pediculado del abdomen o un colgajo microquirúrgico también que se llama DIEP o TRAM, bueno, pues, pero ya son términos, es quitar tejido del abdomen sobre todo y para reconstruir la mama. Esto tiene la ventaja de que el abdomen queda plano, es mejor, queda con todas, siempre digo que todas las mujeres tenemos ahí un guardadito para que nos puede servir para hacer una reconstrucción mamaria. Entonces, ese tejido del abdomen lo podemos utilizar para hacer el bulto mamario, ¿sí? Lo hacemos en forma cónica para que tenga la mejor forma y se parezca mucho a la otra mama, ¿sí? Muy bien. Y bueno, las condiciones, la paciente tiene que estar curada, generalmente pues, tiene que estar curada del cáncer. Nosotros generalmente solicitamos una carta del oncólogo que nos diga que está curada del cáncer y que puede aspirar a una reconstrucción mamaria, ¿sí? Ese sería, ¿sí? Que esté sana, ¿sí? O que sus condiciones de salud sean adecuadas, que no fume, que tenga un peso más o menos no tenga obesidad, ¿sí? Uh-huh. Y en general no son tantos los requisitos, sino y sobre todo el deseo de que se quiera reconstruir. Para nosotros también es importante ver las expectativas de la paciente. Si la paciente se quiere reconstruir, va a reconstruir su vida, claro,
Pero para reconstruirse, para recuperar al marido, eso no, eso pasa otro, no, o para, creo que... Pues bueno, acabas de decir una de las características entonces de mi siguiente pregunta. ¿Quién no sería candidata para una reconstrucción? Exactamente. Una paciente que tenga expectativas realistas, que sepa que, bueno, que es someterse a una nueva intervención, que es entrar nuevamente a quirófano, que hay riesgos y obviamente en cada cirugía, en cada procedimiento, pero sobre todo que se reconstruya por ella, por el deseo de verse, de sentirse, de mejorar su calidad de vida. Creo que eso es lo más importante. Una paciente que se quiere reconstruir para reconstruir, no sé, algo que no está dentro de nuestras posibilidades como cirujanos plásticos, pues no es una paciente que sea candidata, ¿no? Ok, aquí tengo ya comentarios del público. María Ceballos, muy buenos días. Buenos días, María, gracias por estar aquí. Silvia Bustos, buen día, Elisa. Recuerdo a la doctora en alguna de las juntas de Comezama. Silvia Bustos, te mandamos un beso, Silvia. Hortensia Ibarra Pérez, saludos a Elisa Puente, a la doctora Kishisuto. Berta Hernández, ¿es muy cara la cirugía de reconstrucción? Fíjate que nuestro medio, desafortunadamente, sí, debería estar cubierto por un seguro de gastos médicos, o por lo que era antes el seguro popular, la parte de gastos catastróficos. Bueno, pero sí, oscila entre 50,000 pesos, por decir, hasta 300,000 pesos o más, depende del tipo de cirugía y el número de procedimientos que se vaya a realizar, ¿sí? Ok. Hortensia Ibarra Pérez, tengo un muy buen guardadito. Ya somos varias que tenemos guardadito. Imelda Argueta, ¿qué tiempo después de la colocación del expansor es recomendable dejar pasar para hacer el cambio al implante definitivo, teniendo en cuenta que se recibió radioterapia? Ok. Bien, si ya tiene un expansor y ya está esperando nada más hacer el recambio, no depende de la radioterapia, depende de que forme una cápsula, de que esté en condiciones, es solo quitar el expansor y colocar el implante definitivo, ¿sí? Entonces, no está tan relacionado con la radioterapia, ¿sí? O no sé si entendí bien la pregunta, si le colocaron, porque puede ser otro escenario. El otro escenario es que le hayan colocado el expansor durante la reconstrucción inmediata después de que le detectaron el cáncer, está recibiendo radioterapia y entonces aquí se espera a que se desinfla, o por decirlo así, o se disminuye el tamaño del expansor para que reciba la radioterapia, ¿sí? Y no esté tan tenso, ¿sí? Se vuelve a llenar después de que pase sus sesiones de radioterapia, ya que el tejido esté adecuado, ya que no se vea que es un tejido que va a poder recibir un implante definitivo, es el momento en que se puede hacer el recambio. Ok. No especifica, yo lo entiendo como que ya la recibió, ¿no? Porque dice, tomando en cuenta que se recibió radioterapia, pero igual y ahorita nos aclara. Silvia Bustos, yo quiero esa operación con expansor. 2 veces me he quedado con preparatorios. Una vez tuve una infección intestinal y pensé que no estaba en condiciones. Y la segunda fue por un problema familiar. A pesar de mis 68 años, sí me gustaría que me operaran. Vamos a gestionar eso, Silvia. Sí, Ya claro. verás. Por supuesto. Vamos a hacer un team para gestionar eso. Muy bien. ¿Cuáles son los riesgos de la reconstrucción? Obviamente es el riesgo de cualquier cirugía, ¿no? Sin embargo, la paciente oncológica, la que ha sido sometida a quimioterapia, radioterapia, pues es una paciente más sensible desde sus venas, para poderla canalizar, si es que no trae un catéter, un portacat para estarle pasando los medicamentos.
así como sus condiciones generales. Hay medicamentos que a veces no se nos comenta, no se les comenta a las pacientes cuando se les pasa su quimioterapia, que hacen que, que pueden ser más susceptibles en su corazón. Una paciente que recibe quimioterapia, su corazón puede, porque la quimioterapia afecta a todo el organismo, de hecho por eso se cae el pelo, las pestañas, las cejas, ¿sí? Y un órgano blanco directamente a un tipo de quimioterapia muy usada en nuestro México es la doxorobuxina, que es la adriamicina, y afecta el corazón. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta eso para que la paciente que va a ser sometida a una reconstrucción, hacer un electrocardiograma, un ecocardiograma y saber que está en las condiciones idóneas para llevarla a quirófano, ¿sí? Eso es los cuidados Los riesgos, por eso comento esto, el riesgo es de que su corazón pueda fallar, entonces por eso tenemos que tener esa precaución. Los riesgos ya en la cirugía, en el procedimiento puede hacer que haya pérdida parcial del colgajo, que se pueda extruir, es decir, que pueda salir el expansor, ¿sí? Cuando el tejido es muy delgadito. Obviamente hay disminución de la sensibilidad ya con el hecho de quitar el tejido mamario, el bulto mamario, se cortan las terminaciones nerviosas y el tejido mamario, pues ese hemitórax tiene muy disminuida la sensibilidad. Entonces, y bueno, los riesgos inherentes de entrar a un quirófano, cualquier infecciones, hematomas, seromas, pero en realidad la idea es estudiar muy bien al paciente, cuidar todos estos detalles, hacer una historia clínica minuciosa para que la paciente llegue en las mejores condiciones y tenga el menor riesgo posible, ¿sí? Entonces, hay, además de lo que ya nos comentaste, habría para las pacientes o pacientes con cáncer de mama metastásico, ¿habría algún cuidado en particular o algún riesgo en particular respecto de la cirugía? fíjate, por eso nosotros pedimos el apoyo del oncólogo médico y el oncólogo quirúrgico, que de alguna manera el oncólogo quirúrgico y el médico que da el seguimiento tenga la autorización, ¿sí? Porque obviamente si la paciente ya tiene en caso de carcinoma metastásico o recidivante, obviamente el cuidado es mucho más especial, ¿sí? No vamos a arriesgar a una paciente, ¿sí?, en su integridad, en su salud, en su calidad de vida, por solo reconstruir una mama, ¿no? Entonces, creo que hay que priorizar, hay que llevarla en las mejores condiciones y si la paciente no es candidata, a usar algún tipo de prótesis externa o algún tipo de otro procedimiento, ¿no? Pero aquí la clave es que debemos de actuar como un equipo multidisciplinario, es decir, tener la opinión de la psicóloga, tener opinión del oncólogo, tener opinión del endocrinólogo o los médicos que estén dándole seguimiento a esta paciente, ¿sí? No es solamente buscar la reconstrucción por el hecho de reconstruir una mama, sino hay que buscar el mejor escenario para la paciente y que salga victoriosa para que tenga una mejor calidad de vida. Ok, Celina, si entendí bien, para una paciente entonces con cáncer de mama metastásico, habría que analizar todavía con mucho más detenimiento y cuidado el caso particular y tomar en consideración los riesgos particulares, quizá en dónde es que ocurre la metástasis en esa paciente en particular, etcétera, para valorar en conjunto con los médicos tratantes hasta dónde es conveniente la reconstrucción o no en ese caso. Claro, ¿sí? Okay. Yo creo que como en todas las cirugías, ¿no? Siempre y sobre todo en todas las cirugías que son con estéticas o cirugías reconstructivas, digo, el cuidar la integridad del paciente es lo esencial, ¿no? La seguridad del paciente, ¿sí? Y que no tenga... Aquí tenemos ya a Imelda Argueta, que seguro nos está
aclarando, ya tengo expansor y recibí 16 sesiones de radioterapia, pero quiero saber si hay algún tiempo determinado para poder hacer la cirugía del recambio del implante. O sea, si hay un tiempo determinado, como que ustedes los médicos digan, ok, en 15 días Sí. o cómo funciona. Sí, no, fíjate que no, y ahora, y nos sorprendimos porque ahora durante la pandemia hay pacientes que durante el confinamiento tuvimos que dejar con los expansores pues toda la pandemia, así que no hay un tiempo determinado, es decir, pueden pasar 6 meses, un año, Pero un año ¿cuál y sería medio. o sea, cuál sería el punto para decir ya está lista para la reconstrucción? En el escenario de que ya tengo el expansor desde hace no sé cuánto tiempo, ¿cuáles son los signos o las señales con las cuales el médico determina que ya es tiempo de hacer el recambio? Bueno, por ejemplo, si el expansor está perdiendo volumen, ¿sí? Entonces quiere decir que hay una fuga, entonces hay que cambiarlo, hay que poner ya un implante definitivo. Cuando hay alguna reacción, cuando la cápsula se está haciendo muy dura, ¿sí? Es decir, que se ve como muy rígida. El seno se siente rígido, ¿ok? Sí, entonces a lo mejor ya es el momento de hacer el cambio y quitar esa cápsula para poner un implante definitivo. No hay así como una regla, cada paciente es diferente y obviamente pues el, el expansor es lo mismo que un implante, solo que la parte que está, lo que lo rellena es una solución que se puede estar llenando, quitando y poniendo más líquido, ¿no? Esa es la ventaja de un expansor. En realidad es una pequeña bolsa, una pequeña bolsita que se mete, un globito que se mete dentro del tórax para irlo llenando. Entonces, hay muchos tipos de expansores. Hay expansores que son en forma de gotita y que tienen una válvula integrada, que esos pueden durar muchísimo tiempo. Es decir, lo puedes usar por 1 o 2 años sin tener que hacer el recambio urgente. ¿Sí? A eso. Okay. Quiero tranquilizar, digo, porque hay muchos pacientes que se quedaron en ese inter, yo en el sentido de que, pues, durante la pandemia pusimos expansores, hicimos antes de la pandemia y ahora están regresando, doctor, pues, ya necesito, pero el expansor está bien, no es una urgencia quirúrgica, sino que buscar el momento que sus exámenes estén todo adecuado, correcto, y programarla para cirugía para hacer el recambio. Ok. No sé si me di a entender. Es decir, no es una urgencia, no es a menos que tenga evidencia de ruptura o tenga evidencia de que está sufriendo el tejido que está alrededor que cubre el expansor, sería una indicación así muy, muy puntual para quitarlo en forma rápida. Y ahora, para entender mejor todo el contexto, ¿cuánto sería lo mínimo que una paciente debe de traer el expansor? Ok. Eso sí, como mínimo son 4 a 6 meses. ¿Sí? Ok. ¿Por qué? Porque usamos ese expansor para ir aumentando el tamaño, ir elongando el tejido para después colocar el expansor, pero tiene que formar una cápsula alrededor. Todos los implantes forman una cápsula que es la capacidad del paciente a formar una protección contra el cuerpo extraño. Esa cápsula para nosotros no sirve, porque es una cápsula que contiene el expansor y en su momento el implante. Entonces tenemos que esperar a que se forme para poder quitar el expansor y colocar un implante definitivo. O sea, todo tiene un mínimo sí, un máximo no tanto. Ok, perfecto. Y retomando un poco lo que nos decías al principio, que yo entendí, no sé si estoy bien, que lo ideal es que cuando se hace la mastectomía, ahí mismo, si la paciente es candidata y quiere una reconstrucción, se deje el expansor puesto. Ese es el tiempo, diríamos que esa es la forma y el tiempo idóneos
para empezar con el proceso de reconstrucción, o hay pacientes que sí es mejor que les hagan la mastectomía, se esperen un tiempo por el tratamiento, no sé, se me ocurre, que vayan a Sí. tener y luego se sometan a la reconstrucción empezando con el tema del expansor. ¿Cómo pueden evaluar eso y en todo caso, cuál sería el mejor momento para empezar empezar a someterse al proceso o hacer la reconstrucción? Ok. Te, te pongo dos lugares, dos escenarios. En Estados Unidos, en los países de primer mundo, obviamente la detección se hace cuando el tumor es chiquito. Entonces, en ese momento se quita parte de la mama o se quita gran parte de la mama y se pone un expansor, ¿sí? Entonces, y porque el tumor es chiquito, el tumor no es in situ, no se ha diseminado, se hace todo el inmunohistoquímico, el marcaje y se le da todo el seguimiento. Ahora, países que estamos en vías de desarrollo, por decir de alguna manera, pues la paciente llega ya tarde. Ese es nuestro día a día. La paciente llega con un tumor más de 1.5, más de 2 centímetros, donde el oncólogo quirúrgico, tiene que quitar o toda la mama, ¿sí? Y tiene que quitar ganglio centinela, tiene que dar, y entonces no es el momento porque no sabemos cómo, no hay manera de que se le haga en ese momento el inmunohistoquímico, se haga no hay instituciones, excepto tal vez FUCAM o el Instituto Nacional de Cancerología, que se haga en ese momento, ¿sí? En nuestro país, pues llega la paciente con un tumor grande, se hace la mastectomía y obviamente que hay que esperar a que nos den los resultados de qué sigue, qué tipo de tumor es, qué se le va a hacer. ¿Se le va a dar quimio? ¿Cuánto? ¿Y de qué tipo? ¿Se le va a dar radio? Sí, porque tiene ganglios positivos. Entonces, es por eso que no hay lo ideal sería, por eso digo, que se detectara pequeño y en ese momento se reconstruye, porque, y tienes la facilidad de poderlo estudiar, mapear, saber qué tipo de tumor es, qué sigue, ¿sí? Aquí se le quita el tumor, se manda, tarda no sé qué, entonces no hay manera de reconstruirlo y además una reconstrucción de que entremos en equipo, oncólogos quirúrgicos y cirujanos plásticos, todavía no estamos como en esa mancuerna. Ojalá llegue el día en que podamos trabajar en forma conjunta, en equipo, y que en el momento en que entre el oncólogo estemos ahí listos para saber qué tipo de tumor, y si hay posibilidades, traer ahí tus expansores, traer todo el kit mental para poderla reconstruir. Pero no es lo que sucede. O sea, es por eso que generalmente nuestras pacientes son reconstrucciones diferidas, ya que pasaron todo el calvario de sus quimios, sus radios, su tratamiento completo y que les den ahora sí los apellidos de su tumor, es cuando nosotros podemos entrar a hacer su reconstrucción. Pero son pocas las pacientes que tienen esta posibilidad, ¿no? Además de que todavía tenemos mucho que trabajar en la detección oportuna, ¿no? Exacto, para allá iba. O sea, realmente entonces el escenario ideal sería que llega una paciente con un tumor pequeño, in situ, ahí mismo se hace un trabajo en equipo en el cual se determina la histoquímica del tumor para saber qué tipo de tumor es, pero puede entrar entonces el cirujano, reconstruir, y ese sería el escenario ideal. Exacto. Entonces, digo, nos volvemos a dar cuenta que así como el cáncer es multifactorial, las acciones para enfrentarnos a una situación
de cáncer, en este caso cáncer de mama y más particularmente por la plataforma en la que estamos, cáncer de mama metastásico, ¿no? Aquí ya estaríamos hablando quizá necesariamente o no, pero en su generalidad de tumores un poquito más grandes que van a implicar eso, ¿no? Que Sí. se haga la mastectomía, que se espere y se llegue al tratamiento y luego se evalúe a la paciente para la reconstrucción. Pero volvemos a caer en el punto de lo importante que es tomar acción, ¿no? Y creo Claro. que, digo, sí, la primera acción que podemos tomar viene desde donde estamos nosotros como pacientes que cuidamos nuestro cuerpo y procuramos ir a hacer los exámenes de detección y o también, con todo respeto, Celina, dudar del médico que nos está tratando y preguntar y pedir segundas opiniones, Claro. porque muchas, o sea, los médicos son humanos, como todo mundo, y se pueden equivocar, ¿no? Sí, sí, ¿Cuántas sí. veces un ginecólogo ha dicho esta bolita no es cáncer, ¿no? Y así pasan meses y luego ya estamos hablando de otro escenario. En fin, que nos sirva esto como para retomar este pequeño tema y tomar en consideración entonces que en México realmente la mayoría llegan con un tumor grande en el cual, por todas las razones que ya explicaste y no voy a repetir, termina haciéndose una reconstrucción posterior, después de evaluar y cuando acaban los tratamientos y toda Exacto. esta situación. Y, y además, o sea, la tendencia de los cirujanos oncólogos, todavía hay muchos oncólogos que aun cuando sea un tumor pequeño, y bueno, justifico esto porque a lo mejor la paciente viene de X, de un lugar remoto, un lugar que no tiene tanto acceso, entonces para ellos dicen, es mejor quitarlo todo y quitar toda la mama para que tiene mejores posibilidades. Esto ya se demostró que no es cierto, pero digo, todavía hay esa conducta de algunos cirujanos oncólogos que quitan mucho tejido cuando en realidad a veces es un tumor todavía pequeño o es encapsulado o tiene un estirpe que no necesita hacer mayor vaciamiento, pero es como una escuela que se ha formado y si ves y tienes oportunidad, lo sé, de tantas pacientes que se les ha hecho Sí, sí, es más. una práctica común, ¿no? Antes de Uh-huh, averiguar nada, prefieren quitar todo o gran todo. parte y luego Ajá. se dan cuenta que eso va a dificultar en un futuro ciertas situaciones como la reconstrucción por un procedimiento radical que no era necesario. Exacto. ¿Sí? Ajá, ok. Tenemos que empezar a ser un poquito más conservadores y no quiere decir conservadores como limitar el tratamiento. Te digo, conservadores en pensar más en el paciente, pensar más Claro. en su comodidad, en su calidad de vida, y que el quitar toda la mama no le va a garantizar que tenga o no metástasis, que no tenga o no recidiva, o que no, en muchas de las ocasiones. Claro, y esto, información muy importante para las pacientes y para los que no somos médicos, saber que existe este factor y entonces ocuparnos de la medida de nuestras posibilidades, pedir una segunda opinión o Uh-huh. abocarnos a saber un poco más sobre el tipo de cáncer que tenemos o las circunstancias que tengamos que dilucidar, ¿no? Para poder tomar una decisión mejor, Claro, ¿no? en efecto, sí. Buenísimo. Mira, aquí tenemos a Sun, a Olga, a Rosita, que nos dan los buenos días. Olga Lidia desde Buenos San días. Potosí, un beso. Hortensia Ibarra Pérez, ¿quién evalúa si soy candidata a reconstrucción y que pueda dar el visto bueno? Llevo 4 años en remisión. El año pasado pregunté al oncólogo cirujano si podía ver lo de la reconstrucción y me dijo que esperara. No dijo cuánto y no pregunté. Ok. También dices otra, algo que tenemos que cambiar. Obviamente, si la paciente está en remisión, ya tiene 4 años de remisión, ya es casi después de un año de remisión, ya son candidatas, 9 meses de remisión, ya son candidatas a reconstruirse. Pero esa decisión generalmente se la dejamos, y no porque no por diluir la responsabilidad, sino que sea compartido, ¿no? El oncólogo tiene que decir, estoy de acuerdo, ¿sí? Estoy de acuerdo, ya tu tratamiento, tu manejo, el que sabe del cáncer que padeció la paciente es directamente el oncólogo. Y si el oncólogo
sabe que ya no tiene ningún tipo de enfermedad, obviamente. Fíjate que esto pasaba antes con muchos oncólogos, y voy a decir barbaridades, pero Usted dígalas. le Que cortan, para eso estamos. le cortan el pedacito, No, no, Gloria. usted dígalas. Bueno, digo, los oncólogos muchas veces dicen que, y algunos todavía médicos, que la reconstrucción mamaria es vanidad. No, bueno, yo así como que retrógrado ese pensamiento, que está salvada su vida y que ya, que se den por de santos. Lo he oído, yo dices así como que casi para caerse desmayado y demás. Entonces, a veces no les dan el pase, por decirlo así, o no les dan la reconstrucción porque no están de acuerdo, simplemente porque dicen que no es una parte esencial, que ellos, los oncólogos, se salvó la vida y que para ellos eso es lo más importante. Sí, claro, pero obviamente, ¿qué vida, no? ¿Y qué calidad de vida? ¿Cómo se siente la paciente? O sea, yo creo que no es un argumento válido. Absolutamente ¿sí? no, absolutamente no, ¿no? Cualquiera que tenga la amputación de una O, parte del cuerpo por la necesidad o por la circunstancia que sea, si tiene la posibilidad de reconstruirse, caramba, claro, es una es un situación derecho, como que diríamos. va muchísimo más allá de la estética, es una situación Sí, que va, y habrá también quien no tenga la necesidad y también está bien, pero la persona que tiene esa necesidad es una necesidad pues absolutamente legítima, ¿no? Entonces, pues aquí puedes preguntar, Hortensia, volver a preguntar o pedir otras otra opiniones. opinión, con Sí, otro, por eso es bien a lo mejor importante otro que oncólogo. tomemos las riendas de la responsabilidad, sí, pero también del poder que implica que nosotros somos el paciente y que Claro. nosotros podemos dudar de lo que nos dice el médico e ir a corroborar y pedir opinión e investigar para poder tomar la mejor decisión para nosotros, porque el médico puede ser, y no lo sabemos, de los que tiene ese tipo de mentalidad a los que refiere Celina, y a mí me ha tocado también encontrarme con ese tipo de opiniones, y no solamente de médicos, Celina, aún más, de cuidadores, de familiares, lo cual me parece hasta cierto punto, pues sí, y lo voy a decir igual que tú, imprudente, porque nada más la persona que está en la situación Claro. sabe la necesidad que tiene o no de reconstruirse, y es absolutamente legítima. Entonces, sí, paradas desde ahí, desde esa necesidad o no que tenemos nosotras mismas para con nosotras mismas, y dar los pasos que siguen, ¿no? Y no detenernos porque un doctor nos dé largas o una opinión. Hay muchos lugares en donde pueden informarse, ¿no? O especialistas a consultar. Sin embargo, fíjate que la decisión, el buscar las otras opiniones, súper válido. Pero en el caso de cáncer, cuando se les diagnostica a una paciente, un médico le dice, pues tiene muy probablemente un tumor que tiene sospecha de ser maligno, la paciente busca otras opiniones, pero para que le digan que no tiene. Y muchas veces pierde mucho tiempo buscando la respuesta de que no. O sea, es esa respuesta que no va a llegar, porque en realidad, si sí tiene, en lugar de asumirlo, de decir, voy a hacer lo necesario para preservar mi vida, le dice, voy a buscar el médico, el hierbero, el curandero, las otras opciones. Y en ese inter también es que muchas pacientes pierden tiempo y ese tumor que era diminuto crece porque se multiplica en forma exponencial y entonces nos quita una posibilidad de que se haga un tratamiento más pequeño, o sea, quitemos solo una tumoración pequeña, buscando que nos digan que no tenemos nada. Claro. Pasa muy frecuentemente, ¿eh? Claro, claro. Aquí tenemos a Iris Martínez. Tengo cáncer triple negativo en una mama. ¿Qué tan recomendable es quitar las dos mamas? En la mama que está, no tiene tumor, tiene quistes y salida de líquidos. Dice, tengo 35 años, pero quisiera quitarlas ambas por evitar que al final en ambas después me resulte otra vez cáncer. Pero ¿qué consecuencias tendrá? Ok. Una pregunta compleja. Sí, Compleja porque, bueno, por la edad, ¿sí?
Aquí el cirujano plástico no es el que toma la decisión, es como la recomendación de su oncólogo y oncólogo quirúrgico. ¿Por qué? Porque, bueno, una paciente con un cáncer triple negativo tiene mayor posibilidad, una mayor posibilidad de tener cáncer en la otra mama. Es probable que sea BRCA1, BRCA2 positivo. Yo buscaría por ahí antecedentes, buscaría que no esté relacionado ese cáncer que tengo con una historia familiar o una historia genética, ¿no? Si es una historia genética, si está confirmado, si está comprobado que tiene una alta posibilidad de tener, no se le quita, no puede tener cáncer en otras áreas de su cuerpo, ¿sí? Y sí se puede recomendar que se le quite la otra mama. Pero no es una decisión tanto ni de la paciente, más bien del oncólogo y de las posibilidades, que se haga un balance riesgo-beneficio de quitar una mama, porque una mastectomía reductora de riesgo, como nosotros le llamamos, no es nada más quitar la mama y poner un implante. Tiene consecuencias desde la sensibilidad. Obviamente, al quitar el tejido mamario, la mama queda sin sensibilidad, no hay sensibilidad o está muy disminuida en la areola y el pezón, la mama es solamente un bulto, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto? Y las posibilidades de que se llama epigenómica, de que un cáncer se exprese o no, depende mucho de N número de factores, ¿sí? Desde nuestra alimentación, el fumar, el estrés, a todo lo que nos exponemos en el día a día, ¿sí? Que se exprese nosotros, puede ser yo, puede ser tú, portadora de BRCA1 y 2, pero de que se exprese va a depender de muchísimos factores externos e internos, y puede ser portadora y nunca tener cáncer, ¿sí? Entonces, esta decisión se lleva conjunto con tu oncólogo, no sé, contigo mismo, con tu pareja, no es una decisión sencilla porque te digo, además, no es tan estético, es decir, el quitar la mama y ponerlo, nosotros tenemos que dejar un tejido, quitar la gran mayoría del tejido mamario, y obviamente se pueden ver irregularidades porque la mama no es completamente un relleno muy, muy homogéneo, ¿no? Tiene irregularidades, entonces puede quedar con irregularidades, puede extruirse, es decir, puede salirse porque queda un colgajo muy delgado. O sea, no es una decisión tan sencilla, ¿sí? Hay que consultarlo con algunos especialistas. Ok, primero consultarlo, su caso en particular con su especialista. Sí, para ver las posibilidades. Para ver cuáles son los beneficios y que su caso hubiera, si es que hay una carga, por llamarlo así, genética o hereditaria que la condicione en una proporción muy, muy alta a tener cáncer de mama, y entonces pudiera ser prudente o conveniente retirar también la mama que está sana. Entonces, sí. pero todo eso teniendo un estudio de los pros y los contras con el oncólogo tratante, y luego consultar a quien reconstruye para ver el estado físico de las mamas y que le pueda explicar con mucho detalle cuál va a ser el resultado que va a obtener dependiendo de lo que hay que retirar, ¿no? Sí, nunca mejor dicho. Ya. Ah. Graduada. Muy bien. Me voy a poner Excelente. en consultorio. Muy bien. No, Muy sí, bien. exactamente. Por otro lado iba a decir, pero por otro lado también puede dar un seguimiento conservador, es decir, puede estarse dando sus revisiones cada año con una mamografía, con un ecosonograma y dando seguimiento tal cual. Y si hay alguna anomalía, entonces ya tomar cartas en el asunto. Tampoco es que sea de vida o muerte y en un momento y sea urgente el hacer una mastectomía reductora de riesgo, ¿no?
yo creo que su oncólogo le va a dar las pautas y le va a estar indicando su seguimiento cada 6 meses, cada año, hasta que ella tome una decisión según su conveniencia o según su salud, ¿no? Perfecto. Tenemos aquí a Rosita. Hola, yo estoy en remisión. Cada 3 meses en octubre, esa parte no la entendí, pero así está. Cada 3 meses en octubre me dijeron que estaba libre de cáncer. Me dieron 16 quimios y 15 radiaciones, que terminé el 2 de noviembre. Cáncer triple negativo con 8 ganglios infectados y según yo, ningún familiar ha tenido cáncer. Me hicieron mastectomía radical en el seno derecho. Ok, aquí nos está contando su caso. No sé si tengas algo que agregar, Celina. No nos dice la edad, ¿no? Pero bueno, si es triple negativo, me imagino que es una paciente joven. Yo creo que ahora sí que depende también, ahí sí depende de lo que nos diga su oncólogo quirúrgico. El tener 16 ganglios positivos es que ya filtró, por decirlo así, ya hay cáncer que digamos pasó el filtro, digamos, está en los ganglios y habría que esperar un poquito para poderla reconstruir, hasta que no tengamos un mayor seguimiento de su libre, ¿no? Perfecto. Dice que tiene 48 años y estoy en remisión cada 3 meses. No entiendo. Sí, yo también no. ¿Cómo que está en remisión cada 3 meses? O sea, ¿estás revisión? ¿Remisión o revisión? No, dice remisión cada 3 meses. Okay. No entiendo bien ese comentario, Rosita, si nos puedes, y fueron 8 ganglios infectados, sí, pero dice, y estoy en remisión cada 3 meses. ¿En revisión será? ¿Y desde cuándo estás libre de cáncer? Pues, o en remisión. Ok, nos seguimos con las preguntas en cuanto a reconstrucción. ¿La reconstrucción se contrapone de alguna manera al tratamiento oncológico, Celina? No, generalmente nosotros la reconstrucción, bueno, si es inmediata, obviamente, y se pone un expansor en la reconstrucción inmediata, la quimioterapia sí va a dificultar un poquito la cicatrización, ¿sí? Pero, y por eso tardan unas semanas hasta que cicatriza para iniciar sus ciclos de quimioterapia o radioterapia, ¿sí? Okay. En ese sentido. No sé si es más, obviamente la paciente que ya viene con una mastectomía, o sea, ya es una reconstrucción diferida, ya no va a llevar quimioterapia. Entonces, solo se aplicaría a la paciente que tiene una reconstrucción inmediata. Claro, me imagino. Claro. Sí, de eso estamos hablando, de cuando estás en la reconstrucción inmediata y luego te van a someter a quimios y a radios, que son básicamente los tratamientos oncológicos, no tiene ninguna contraposición. No, se está vigilando porque puede haber puede haber alteración en la cicatrización, pero eso va a la mano con su cirujano plástico que la está vigilando y que le dicen espérense o adelante, ¿no? Y con su oncólogo, obviamente. Los implantes, por ejemplo, obstruyen de alguna manera o dificultan de alguna manera los estudios de imagenología en pacientes, que deben dar algún tipo de seguimiento periódico para que las vayan monitoreando porque todavía están en tratamiento. Ok. El estudio ideal para vigilar un implante o implantes es la resonancia, ¿sí? Pero se puede hacer ecosonograma y mamografía. Aquí lo importante cuando la paciente acude a hacerse estudios de gabinete es indicarle a la técnica o a la médico que está haciendo que tiene implantes, porque luego al hacerle la mamografía hay muchas pacientes que sienten que ahí dicen, me rompieron el implante cuando me hicieron la mamografía. Entonces, advirtiéndole al radiólogo o radióloga que tiene implantes, tiene que hacerlo
con mucho cuidado. O sea, tiene que hacer... O sea, ¿y puede suceder eso? Claro, sí. Sí, digo, no quiere decir que a lo mejor ya había una pequeña ruptura y ya, o la cápsula estaba muy tensa y entonces con el estudio mamográfico, pues se rompió la cápsula y se rompió el implante. Pero Sí, en términos generales no debería de pasar, ¿no? Si está en buenas condiciones el implante o cómo. Sí, si está en buenas condiciones, obviamente no pasa nada, ¿sí? Nada más, sí es lo que se sugiere, pues, es que se le diga sobre todo, pues, para que sepa, para que evalúe las condiciones del implante cuando hacen los estudios, ¿no? Tanto la mamografía, el ecosonograma o la resonancia magnética. Ok. ¿Los implantes duran para toda la vida, Celina? No, claro que no. Hay que hacer revisiones. Hay que hacer, por lo menos, se recomienda, si no hay una contractura, si no hay molestias, pues se puede dejar hasta 10, 15 años. Pero lo recomendable es que por lo menos cada 10 años se haga un recambio de implantes. Además de que la tecnología de los mismos implantes ha cambiado, ¿no? Cada vez los implantes se supone que son pues con mayor seguridad, mejor cubierta, ¿sí? Un gel que es cohesivo, pero porque hemos quitado, ahora nos toca estamos en la era de quitar ahora implantes. Se ha asociado un poquito porque después de las pacientes que tuvieron COVID, que sufren un efecto de contractura en la capsular. Ok. ¿Sí? El COVID, que yo creo que a todos nos dio, la respuesta del cuerpo es hacer más inflamación, ¿no? Es un estado proinflamatorio, y entonces en muchas pacientes causa que se endurezca la cápsula, y esa es una de las indicaciones porque hay dolor y hay que hacer el recambio, ¿no? Ok. Pero sí, ningún implante es para toda la vida. Eso es así. Perfecto. Nos quedan 3 minutitos, Celina. ¿Qué nos gustaría, qué te gustaría darnos como conclusión? Creo que por ahí había, Glo, si nos ayudas con unas conclusiones de la doctora. Sí, yo había, estos estudios que hemos hecho a lo largo de ya algunos años, es que obviamente toda mujer, toda paciente que es sometida a una reconstrucción cambia su calidad de vida, su calidad de vida en salud. Hemos hecho encuestas en salud para ver qué tanto se mejora y es significativamente evaluado. La calidad de vida sí se mejora a corto, a mediano y a largo plazo aquellas pacientes que se reconstruyen, ¿sí? Mejoran su autoestima, su autopercepción, se sienten curadas. El hecho de verse en un espejo todos los días al bañarse, sentirse con un área mutiladas, esto les crea la impresión de que no están sanas, ¿no? De que están incompletas. Entonces, y yo sí recomiendo que las pacientes que lo deseen, que tengan por sí mismas, no por el esposo, el novio, o por las recomendaciones de otros, se reconstruyan, ¿sí? Que se reconstruyan porque ellas desean hacerlo para mejorar su autopercepción, no por nadie más. Ese es como uno de un punto rojo, ¿no? La paciente que llega para solicitar una reconstrucción porque le dijo la vecina, porque vio, o porque el marido la ve incompleta, no es una candidata idónea, ¿sí? Ella tiene que sentirse que lo requiere porque es parte para mejorar su calidad de vida en salud, ¿no? Yo creo que eso es, y que tiene que ser un derecho. Esa es otra de las conclusiones. Claro. Esa reconstrucción mamaria debería de estar
cubierta por el sistema de salud. Claro. Cada paciente que ha pasado todo ese trauma, ese trayecto tan difícil de sentirse, de estar enferma, ¿no? De tener un cáncer, de sentirse mutilada, abatida, debe de tener la posibilidad, no de poderse reconstruir, ¿no? Que eso debería de estar cubierto por el sistema de salud. Absolutamente. Lo repito, yo no creo que es un derecho de cada mujer el sentirse sana, completa, claro, para poder ser productiva y para hacer de este México un México mejor. Yo creo que... Claro, claro. Además, las únicas que vivimos en nuestros cuerpos y con nuestros cuerpos todo el tiempo somos nosotras. Entonces, claro. Aquí leo a Patricia Salas que nos dice, mis hijos me dicen que eso para qué. Tengo 59 años. Tienes 59 años, eres una chamaquita. Sí, claro. Haz lo que te dé la gana. Ana Lomas, me operaron en marzo del año pasado con reconstrucción inmediata. Tuve 16 quimios y 25 radioterapias. Qué bueno que felicidades. Tu tratamiento y felicidades por tu reconstrucción. Se nos acabó el tiempo. Les mando un abrazo. Gracias a todas las que estuvieron, que nos mandaron besos, saludos, van de regreso. Y bueno, nos vemos en 15 días. Celina, un millón de gracias. Un gusto volver a compartir contigo un espacio. Un privilegio para mí. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bye.